Continuamos en Proeconomía y Finanzas y seguimos conversando con el doctor César Barreto. Doctor, el ámbito político en Argentina está bastante caldeado. Estamos en épocas ya prácticamente inmediatas a las elecciones en el vecino país y en Argentina, teniendo en cuenta el condimento político, esto podría otra vez tener impacto dentro del ámbito económico. Sobre todo, considero que las propuestas de, por ejemplo, el candidato Javier Milei son bastante disruptivas y podrían tener también un efecto bastante importante dentro de Argentina. ¿Le parece, doctor, que el devenir político podría generar algún tipo de impacto adicional dentro de lo que es el tema de la economía argentina en Paraguay, o le parece que prácticamente es más de lo que ya estamos viendo? A ver, el hecho de haber introducido, en este caso, mi ley, la discusión sobre una eventual dolarización de la economía argentina es un ruido importante que se introduce en un momento en que ya hay luego un descreimiento y una falta de credibilidad del peso argentino, que reduce aún más su demanda, porque la pregunta que se hace cualquiera es, bueno, ¿cómo se van a canjear los pesos por dólares en el momento en que se dolarice? ¿A qué tipo de cambio? ¿Va a ser el dólar oficial de 230 o 240 que está hoy, o el dólar negro de 500 pesos más o menos que está? ¿O realmente, como no hay reservas, entonces se va a tener que usar las reservas que hay, y hay que hacer el cálculo de cuánto tiene que estar el valor del dólar para hacer un canje, y que los dólares que hay en el Banco Central alcance para todos, ¿verdad? Entonces ahí el dólar que equilibra esas dos cosas, qué sé yo, llega a 2.000, 3.000, 4.000 pesos. Entonces introdujo un ruido adicional que redujo aún más la demanda de pesos argentinos en estos últimos meses por esa razón, ¿verdad? Em, la propuesta de mi ley llamativamente cayó, generó cierta expectativa en el público, en la población argentina. Llamativamente digo, ¿verdad? Porque no es un tema sencillo eso, ¿verdad? Pero como los argentinos siempre buscan esas soluciones mágicas, que parece que porque vamos a usar el dólar ahora ya vamos a ser todos ricos de vuelta, pareciera ser que llegó muy fuertemente, e incluso le da un cierto posicionamiento importante en las encuestas hasta hoy, ¿verdad? Veremos cómo resultan las elecciones, pero cualquiera sea el resultado, yo creo que una dolarización argentina no es lo más conveniente para ellos, ¿verdad? Ellos quieren los atajos pero ¿de dónde van a sacar los dólares para poder cambiar los pesos por dólares? Yo estimé más o menos, según la base monetaria emitida en Argentina de diciembre del año pasado, ellos necesitan unos 30.000 millones de dólares de reservas para poder enfrentar una dolarización que no provoque un caos, ¿verdad? Porque si vos enfrentas una dolarización sin reservas, sin tener dólares para cambiar los pesos, vas a producir un corte en la cadena de pago brutal, que la economía va a caer, va a derrumbarse en pocos días. Entonces, no tienen claro ellos cómo van a implementar eso, y me parece que es poco responsable plantear un cambio tan drástico de ese tipo sin que vos tengas claridad de cómo vas a hacer la implementación, ¿verdad? Porque no es que vas a esperar, vas a tener 5 años para hacerlo. Entonces, al día siguiente la gente te va a preguntar qué es lo que vas a hacer, dónde están los dólares para poder cambiar mis pesos, ¿verdad? Entonces, ellos siempre buscan estas salidas milagrosas, que después te terminan llevando a otro problema más grave, ¿no? Esperemos que vuelva un poco la racionalidad en estas cosas, y efectivamente encaren una política de estabilización, como hemos aprendido en todo el resto del mundo qué es lo que hay que hacer. O sea, todo el mundo sabe lo que hay que hacer en esto. Tiene costos, claro que tiene costos, pero hay que enfrentar los costos si quieres tener una economía estable, pues si no, nunca lo vas a hacer. Eh, Nosotros lo hemos hecho en su momento y nos costó mucho. Lo hizo Chile, le costó mucho; lo hizo Brasil, le costó mucho; lo hizo Israel, le costó mucho; lo hizo Perú, le costó mucho. Tiene costos, y hay que estar dispuestos a enfrentar políticamente y socialmente esos costos si es que querés hacerlo. Si no, la situación va a continuar de la misma forma que está, porque van a dolarizar, y después no van a tener los dólares para hacer transacciones, porque tenés que tener los dólares para hacer las transacciones de compra y venta del día a día. La gente va a necesitar, y va a provocar un colapso terrible que va a ser peor de lo que ellos están pensando que van a resolver, ¿verdad?
Pero bueno, veremos qué pasa, ¿verdad? Todavía falta mucho tiempo, es como que es una eternidad para la Argentina de aquí a fin de año. Ujú. Doctor, en términos comparativos, creo que también todo esto nos hace valorar mucho la estabilidad que tenemos en nuestro país. Hay esa cuestión del billete de 2.000 pesos, en cierto modo parece anecdótica, pero justamente refleja la pérdida de valor constante que está teniendo el peso argentino. Inclusive hay billetes que ya están pasando a desuso y eso refleja esa alta inflación que se está teniendo dentro del vecino país. Y de contraste, nosotros en los últimos años tuvimos una situación inflacionaria un poco más complicada, pero bueno, evidentemente que si nos comparamos con los niveles argentinos, estamos hablando de una dinámica de precios muchísimo más reducida. O sea, es incomparable la situación de Paraguay con la de Argentina. Hoy nosotros hemos hecho un cambio de régimen muy importante allá por el 2002, 2003, más o menos, que hicimos reformas muy fuertes que nos hizo recuperar la sostenibilidad de las finanzas públicas, que es el tema fundamental detrás de todo esto, ¿verdad? Especialmente para países pequeños como los nuestros, que no tenemos un mercado de bonos muy profundo a nivel local. Entonces, si te falta financiamiento, el Banco Central que puede proveer ese financiamiento, y eso es inflacionario, ¿verdad? Entonces, nosotros hemos hecho esos cambios estructurales, que nuestro régimen es muy distinto. Nosotros tenemos, en el 2011 empezamos a implementar la estrategia de metas de inflación para la política monetaria, que es un poco el estándar de los bancos centrales serios, digamos, en todo el mundo. Lo hemos hecho bien, hemos sido muy exitosos. La aceleración inflacionaria que tuvimos del 2021 a esta parte, que de hecho ya está de vuelta, volviendo a la normalidad, ha sido por causa que no tiene nada que ver con la emisión de dinero en Paraguay. O sea, es un fenómeno mundial que como consecuencia de la pandemia que tuvimos en todo el mundo, ha tenido consecuencias monetarias, y todos los países enfrentaron procesos de aceleración inflacionaria por ajuste de precios, resultado de la pandemia, ¿verdad? Pero nosotros hemos hecho, incluso en ese escenario, la tarea que nos corresponde de poder de bajar nuevamente la inflación, y estamos en ese proceso ahora. Yo creo que tal vez no hasta fin de este año, pero el año que viene seguro vamos a volver a los niveles del 4% anual, que es la tasa de inflación del régimen para Paraguay, digamos, ¿verdad? Argentina no tiene nada que ver con esto. Ellos no tienen, su problema, no tienen sostenibilidad fiscal, que como no tienen financiamiento, el Banco Central tiene que emitir dinero. Entonces la emisión de dinero no responde a criterios de manejo de política monetaria, sino que responde a las necesidades del fisco argentino. Tienen que cambiar ese régimen. Cuando rompan ese régimen, van a empezar ellos a ordenar su economía, pero ese proceso de ordenamiento va a llevar tiempo, mínimo 5 años. O sea, yo estimo en una década más o menos le va a llevar recuperar a ellos una economía con relativa estabilidad, y una economía relativamente ordenada. Entonces requiere disciplina, disciplina que ellos nunca tuvieron. Por eso que nadie les cree, y nadie les va a creer cuando empiecen. Y al no creerte nadie, el costo de esa de ese cambio de régimen es mucho más alto. Les va a costar a ellos, ¿verdad? Pero tienen que enfrentarlo, porque si no lo enfrentan, la situación va a ir empeorando, ¿verdad? Nosotros estamos en un régimen distinto, nos manejamos bien, y yo no veo que haya cambios sustanciales en Paraguay que vayan a afectar eso. Yo creo que más bien en los próximos años nosotros vamos a ir fortaleciendo la sostenibilidad de las finanzas públicas, que también se ha deteriorado en la pandemia. Estamos corrigiendo ahora, ¿verdad? Vamos a terminar de corregir durante el año que viene, y la economía funciona en función de las capacidades reales que tiene el sector agropecuario, que funciona relativamente bien, afectado por el clima de tanto en tanto, pero es el modelo que nosotros tenemos, ¿verdad? Y somos conscientes que esa es nuestra realidad. No queremos hacer cosas que no tengan sentido supuestamente para vivir mejor 1 o 2 años y después explotar todo, ¿verdad? O sea que los paraguayos, por lo menos en su gran mayoría, creo que eso ha entendido, y nos hemos manejado bien históricamente. No Ujú, creo que eso cambie mucho. ujú. Probablemente, doctor, el tema de contrabando sí va a ser siempre el tema que nos va a estar presionando desde Argentina, teniendo en cuenta la situación cambiaria. Tenemos que tener un combate frontal y efectivo contra el contrabando en Paraguay. Y hasta que la Argentina cambie su política cambiaria, ese va a ser el problema que vamos a tener. Y venimos con ese problema desde el 2019, más o menos, con distintos niveles de intensidad.
Ya habíamos tenido eso allá por el 2011, 2012, más o menos cuando la Argentina empezó a tener estos controles de cambio. Después en el periodo de Macri que se unificó el cambio, se normalizó, pero después volvimos de vuelta en el 2019 con el mismo problema, ¿verdad? Hasta que ellos corrijan eso, no es tan importante que haya inflación o no haya inflación en la Argentina. Lo que nos complica a nosotros en el tema de contrabando es que tienen un dólar oficial y un dólar paralelo que nos liquida, nos mata en el comercio fronterizo, ¿verdad? Si ellos unifican el tipo de cambio y no hay más este control cambiario, pueden tener inflación de 1000% también, que incentivo al contrabando no va a existir en ese caso, digamos, ¿verdad? Por lo menos en los bienes que nuestro país, o sea, vamos a comprar el mismo producto al mismo precio desde el punto de vista formal e informal, ¿verdad? Ujú. Pero este puente hay que pasarlo, este año va a ser duro, el comercio minorista en Paraguay va a estar impactado, por eso ya nosotros estamos notando que en estos meses ha habido impactos importantes, y eso se va a profundizar en el recurso de este año. Hay que aguantar este año. Nuestra vida en Paraguay ha sido así, o sea, los paraguayos entendemos esto. En distintos periodos de los últimos 50 años, en algunos momentos era al revés, que el peso argentino era tan fuerte que la gente acá era todo más barato, ¿verdad? Ahora esta política cambiaria de control que tienen ellos genera el incentivo contrario de que los paraguayos nos conviene ir a comprar la ciudad fronteriza. Eso, hasta que ellos ordenen su política económica, vamos a vivir siempre así, ¿verdad? Doctor, le agradecemos muchísimo su tiempo, su análisis. Este tema de Argentina vamos a tener que analizarlo justamente de manera constante. Esperamos contar con su participación siempre en este espacio. Con mucho gusto y muchas gracias a ustedes por la invitación.